¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de nuevo a su programa, La Barquera de Tuonela. El día de hoy comienza un pequeño ciclo de historias que hemos traído de Fóbica Fest para ustedes. Como primera atracción, les presentaremos un relato del autor tapatío Carlos Heredia Vargas. Recuerden quedarse hasta el final para enterarse de toda la información al respecto. Sujétense bien y emprendamos el viaje, que la marea está alta. Una canción para los muertos. Fue mi abuelo quien me habló de la canción, esa que él cantaba en las noches cuando extrañaba a mi abuela. Y ahora sé que el horror, que ha durado más de lo que puedo soportar, comenzó con su voz entonando una melodía que no pertenece a este ni a otro lenguaje que pronuncien los vivos. La primera vez que lo escuché tenía 7 años. Fui a su habitación para decirle que la cena estaba lista, cuando lo oí a través de la puerta. Estaba cantando, mas no fui capaz de entender una palabra de la letra. Permanecí callado, escuchando atento cómo subía y bajaba su voz en aquella tonada álgida, hasta que la canción acabó. Lo siguiente fue un silencio extraño, de esos que parecen encerrar algo, y entonces comencé a oír algo más. «Leonardo», llamó mi papá de repente, que subía las escaleras con la cena del abuelo. «¿Se puede saber qué haces?» «Escucho al abuelo», susurré pegándome a la puerta. «Creo que está llorando». Mi padre, que había sido siempre dulce conmigo, me miró con una expresión que parecía perdida entre el reproche y la decepción. «No quiero que vuelvas a espiar a tu abuelo, ¿oíste? Él ya es viejo y puede hablar solo si lo desea, así que no lo molestes». «Vamos a cenar ya». Pero se escucha otra voz, pensé, guardándome aquello para mí. Era yo apenas un niño, uno que no sabe nada ni de muerte ni de locura, pero que es fielmente dominado por la curiosidad. No es necesario decir que la indicación de mi padre se me olvidó pronto, y comencé a espiar a través de aquella puerta con más frecuencia por las noches. No sabía de principio con exactitud a qué hora comenzaba mi abuelo a entonar aquella melodía extraña, o si tenía un horario en particular para hacerlo. Lo que sí sabía es que lo hacía a diario. En más de una ocasión llegué a imaginar que alguien lo visitaba antes del anochecer, pero no había visto yo a nadie entrar en la casa. Fue entonces que supuse que quien quiera que allí se encontrara debía vivir también con él, oculto en algún rincón de su cuarto. Aquella segunda voz no era siempre clara. A decir verdad, no estaba del todo seguro de que hablara en la misma lengua que nosotros, pero me era claro que las cosas que decía, siempre en un susurro prolongado, a menudo hacían que mi abuelo llorara en silencio. «Ya nada es como antes», le oí decir un día, con la voz apagada, y yo le imaginaba triste, derramando lágrimas y hundiendo el rostro en las manos. Entonces se oían las palabras con que su acompañante respondía, inteligible, y el murmullo del que se formaban parecía flotar al otro lado de la puerta, como si allí dentro de la habitación hubiese un ente salido de otro plano. Pensando que mi padre se molestaría por haberle desobedecido, nunca le mencioné nada y acudí, esperanzado, a mi madre, imaginando que, siendo ella hija del abuelo, sabría bien qué sucedía ahí dentro. Pero su respuesta no hizo sino dejarme más extraviado que antes. «Tu abuelo charla con sus recuerdos», dijo sin más. «No, hay una voz en su cuarto, le responde siempre, aunque no lo entiendo, y te imaginas cosas, Leonardo. Deja en paz a tu abuelo». «Pero, ¿qué hay de la canción?», insistí. «Quizá canta para sí mismo». No le quedó más a mi infantil curiosidad que acudir directamente a él. Sin embargo, este ya no salía de la cama, y a mí me aterraba pensar que allí dentro se encontrara la cosa aquella con quien hablaba. Sabía que si algún día encaraba a aquello que hablaba con esa voz, no podría yo hacer nada más que temblar mientras me observara. La curiosidad fue quedándose dormida a fuerza de una férrea voluntad.
Y así pasé los siguientes años, manteniendo siempre una distancia prudente de la habitación del abuelo, esperando que esa voz no supiera que lo había escuchado. Aquello funcionó por un tiempo, hasta que mis padres murieron. La policía dijo que se trató de un accidente de tránsito cuando volvían a casa. El conductor de un camión se había quedado dormido al volante y había arrastrado el automóvil de mi padre hasta un río, donde ambos se hundieron. «Creo que solo quedamos tú y yo, Leonardo», me dijo el abuelo, cuando no pude seguir evitándolo. «¿Qué te ha sucedido estos últimos años? Antes charlabas conmigo y me contabas todo lo que hacías, pero ahora apenas si me diriges la mirada, y esta es la primera vez en años que has vuelto a entrar a mi habitación». Pensé que si había un momento para mencionar la canción y la otra voz, era este, pero ahogado en la tristeza, no hice más que encogerme de hombros. «Yo tampoco viviré para siempre», dijo. «Deberíamos encontrar el modo de llevarnos bien». Aún recuerdo su rostro a través de las lágrimas. Me sonreía. No había cambiado, era el mismo de siempre. Entendí que solo nos teníamos el uno al otro y me lancé a abrazarlo. Durante los días siguientes, la casa se mantuvo presa de una tristeza que parecía flotar en forma de vapor sobre nosotros. Era lenta y aplastante como el silencio, pero el abuelo y yo jamás hablábamos de eso, y yo no volví a atreverme a escuchar a través de su puerta. Sin embargo, la curiosidad es una maldita. Al cabo de un tiempo, me forcé a hablar. «Te escuché algunas noches». El abuelo me miró, sin comprender. «Antes de que papá y mamá murieran», expliqué. «Te escuché cantar y...» Me interrumpí, pues vi en sus ojos que entendía de qué hablaba. «¿Charlabas con alguien?» Cuando uno se hace viejo, empieza a hablar solo. «Yo escuché la otra voz», solté, sacudiendo la cabeza. «No pude entenderle, pero sé que hablaba contigo». El silencio a menudo parecía un invitado más en la habitación del abuelo, pero esta vez no se trató de un huésped indeseable, pues, aunque la curiosidad era mucha, también temía escuchar la respuesta. «Hay pérdidas de las que te recuperas, Leonardo», dijo al fin. «Yo sufrí una de la otra clase. Jamás he superado la partida de tu abuela. Es ella con quien hablo». «Pero aquella voz», balbuceé, «no era la de la abuela y... ¿qué hay de la canción que cantabas primero?» Entonces el abuelo soltó un suspiro, de esos que van cargados de cosas que no se dicen. Casi podía atravesarme con su mirada. Al final habló. «Aquella es una canción para los muertos, Leonardo, y no debes volver a escucharla nunca. No quiero que la aprendas ni intentes recordarla. ¿Quedó claro?» Pero de eso escuché únicamente lo primero. «Para los muertos», repetí, hechizado por la seguridad con que había dicho aquello. «¿Puedes hablar también con mamá?» «Es mejor que no hablemos de esto nunca más». Pese a todo intento mío, me fue imposible sacarle más palabras al respecto. Esa noche lloré como solo puede llorar quien ha perdido a sus padres, sabiendo también que al abuelo no le quedaba mucho de vida. «Me quedaré solo», pensaba a menudo después de aquello, y el horror de saborear aquella soledad era terrible. Vaya ingenuo. «Quiero saber cómo le haces», le dije una vez. «Hablar con los muertos. Quiero hablar con mamá y papá». A esto se negó de principio, pero insistí y me mantuve diligente hasta que noté un día que la salud empezaba a fallarle. Tendría yo entonces 14 años y sabía que no faltaba mucho. «Si no me lo dices, no habrá quien se quede conmigo, no habrá quien me haga compañía. Los muertos no pueden escucharnos, no mientras no conozcamos la entonación correcta», declaró. «Sin embargo, tienes que entender que lo que veo al hablar con ellos no es lo que fueron un día, y tus padres se marcharon de forma violenta de este mundo. Verlos así, tal como partieron, no es como quieres recordarlos». No dijo más y tampoco volví a preguntar. Mi abuelo se fue una tarde de martes.
El cielo parecía de ceniza y el viento aullaba, como si supiera algo. Quise llorar como nunca antes, pero lo cierto es que me quedé bastante tranquilo. Ya era yo casi un adulto y pasaba la mayor parte de mi vida trabajando en un supermercado a 2 calles de casa. Intenté mantenerme lo más alejado de allí como me fue posible, pero eventualmente tuve que forzarme a entrar. En este punto, la historia se torna irónica, porque para entonces no recordaba yo nada acerca de la canción ni la voz que había escuchado. En mi mente y mi corazón quedaban apenas poco lugar para algo además de un silencio triste. Fue al cabo de poco, cuando limpiaba la habitación de mi abuelo, que encontré su diario. Se trataba de un libro tan viejo que las páginas parecían a punto de desmoronarse. Aquel era un tesoro, y leí cada línea como si fuesen aire que necesitara para vivir. El abuelo hablaba de su vida en su pueblo, de cómo había conocido a la abuela y cómo había caído irremediablemente enamorado de ella. 18 de marzo 1966. Es una hechicera. Ha dejado caer sobre mí sus encantos y no he sido capaz de salir ileso. He quedado terrible y locamente prendado de ella. La amaré con locura hasta el final de mis días. Vaya si la amaba. Quisiera decir que eso fue todo y que el diario terminó siendo una bella reliquia que me devolvió las ganas de vivir, pero no fue sino el comienzo de los horrores próximos. 2 de octubre de 1966. Mayra ha perdido a su madre, de quien sabía yo muy poco, pero no se encuentra triste. Está extrañamente sosegada y tranquila. Cuando le dije que admiraba su coraje, me respondió que no se trata de coraje, sino de convicción. Su madre era una especie de bruja, según Mayra me ha contado, y tiene una forma de ponerse en contacto con ella. No he creído una palabra al principio, claro, pero luego la escuché. Pensé que hablaba sola, luego escuché a una voz responder. No era una voz de este mundo y tampoco hablaba en un lenguaje posible. Conforme las páginas iban avanzando, yo comprendía más y más. Me sentía más cerca de mi abuelo y eludía así el sentimiento de soledad maldita que me rodeaba. 4 de enero 1967. Mayra ha quedado embarazada. No podría ser un hombre más feliz. Sin embargo, ahora me aterra que algo pueda sucederle a ella y al bebé. Si eso pasara, no soportaría el dolor de verlas partir. Entonces, recordé la tremenda calma y paz que Mayra sintió cuando perdió a su madre. Le he pedido que me enseñe a comunicarme con los muertos y me ha dicho que no es algo que quiera aprender, pero llevo días insistiendo. Sé que llegaré a convencerla. Necesito que entienda que así no la perderé si algo sucede. 12 de julio 1967. Es una niña. Hemos tenido una hermosa niña. Hay algo especial en ella. Puedo sentirlo. Quizá guarda algo del misterioso poder que llevaban su madre y su abuela. Puedo sentirlo. Hay algo especial en esta familia. Hoy he vuelto a hablar con Mayra sobre el contacto con los muertos. Había esperado un poco para traer el tema de vuelta, pero me pareció que no había mejor ocasión. Le dije que quiero saber, porque podré seguir hablando con ella si algún día llegan a faltar en mi vida. La respuesta me dejó aterrado. Se trata de una canción. Hay todo un ritual al respecto, pero la canción es la que los trae de vuelta. Quise mostrarme escéptico y olvidarme de todo el asunto, pero la verdad es que le creo a mi esposa, mi Mayra, con todo mi corazón. Le he pedido que me enseñe a llevar a cabo el ritual. Dijo que lo hará. Si tan solo me hubiese detenido en ese momento. Tuve muchas oportunidades de cerrar el diario para siempre, guardarlo y alejarme. Pero no, seguí y seguí. 8 de noviembre 1967. La canción es difícil de pronunciar, pero una vez dicha apropiadamente, parece cobrar vida en mis labios. Debo confesar que he sentido miedo al realizar esto que Mayra llama invocación. No quiero olvidar esto nunca,
y sé que Mayra me oculta muchos detalles, pero he decidido copiar aquí las palabras que deben decirse. Si alguna vez pierdo a mi familia, quiero asegurarme de recordar cómo hacer esto. Ojalá pudiera decir que no intenté seguir adelante, pero la vida rara vez es un cuento de final alegre. Solo quisiera que el final, sea horrible o miserable, llegase a mí pronto. Aprendí cada palabra de aquella lengua y seguí al pie de la letra los pasos que las instrucciones indicaban. Necesitaba estar dentro de una habitación con nada más que una vela encendida y manteniendo en mi mente la imagen de la persona que deseaba volver a ver. Una parte de mí no lo creyó posible. Dios, ojalá nunca hubiera sido posible. Al principio, las palabras sonaron ridículas a mis oídos, en nada parecidas a lo que había escuchado salir de labios de mi abuelo. Me tomó tiempo perfeccionar la pronunciación de cada sílaba hasta que aquello sonó un poco más como un lenguaje. Hice de eso mi pasatiempo nocturno favorito, sabiendo en el fondo que, funcional o no, aquel extraño rito me daba cierta tranquilidad. Pero una noche, cuando pronunciaba la salmodia indescifrable, intentando recordar la melodía que mi abuelo cantaba, caí en cuenta de que estaba elevando mucho la voz, tal como cuando se percata uno de que está hablando demasiado alto. Mi voz fue tomando un ritmo que yo desconocía, pero que me sonó muy familiar. Me entró miedo y quise detenerme. Fue inútil. Las palabras cobraban vida y cadencia, pero ya no era dueño de ellas. Aquello, tengo que decirlo, era como si alguien más cantara por mí, alguien más utilizaba mi voz. Me llevé las manos a la boca, pero nada apagó el sonido, y tal como me era inútil callarme, mis manos también perdieron algo de voluntad. Así que esto era, pensé, aquella era la canción que se cantaba a los muertos. Sin tener ni una remota idea de qué le decía a la oscuridad, vi la flama de la vela agitarse, como si de cerca soplase mucho viento. Distintas sombras bailaban proyectadas en los muros, moviéndose como si fuesen seres dotados de conciencia. Sentí miedo, mucho. Supe entonces que quizá no fuese capaz de resistir lo que fuese a ver a continuación. El fuego en la vela se tornó oscuro, violáceo y gris, de un color imposible, y las sombras que me rodeaban fueron adquiriendo forma humana. Había 4 de ellas. No dejé de resistirme ni un segundo. Sin embargo, cuando la canción por fin terminó, el prolongado silencio que cayó en la habitación también tuvo algo de macabro. Las 4 sombras habían dejado de bailar al tiempo que se detenía la melodía. Podía verlas y entenderlas, las conocía, me observaban sin ojos y sonreían sin boca. Quise hablar, pero me falló la voz. Solo fui capaz de cubrirme los ojos. El ritual no terminaría hasta que la vela se hubiese consumido por completo. Aquello podía tomar horas. Quise echarme a la cama y llorar como un niño, pero el horror me tenía paralizado y el silencio, que no dejaba de espesarse a mi alrededor, casi parecía partirse de risa. Me cubrí los ojos con más fuerza e intenté rezar, pero había olvidado toda palabra. No quedaba en mí espacio para la razón o el valor. «Hola, Leonardo», dijo una voz. Era la voz de mi abuela. No era una voz hueca y terrible, como el susurro que había escuchado detrás de la puerta de mi abuelo. Era una voz dulce, idéntica a como yo la recordaba. Abrí los ojos. Aquella sombra hecha carne se parecía a mi abuela, quizá un eco de lo que fue. Lucía muy diferente. Todo lo que soy capaz de describir de ella son un par de ojos huecos que todo lo observan y todo lo conocen, y una sonrisa imposible. «No, no, no, no», dije cubriéndome el rostro nuevamente. Enseguida sentí el abrazo de la sombra de mi abuelo, que tarareaba una melodía sin tono aparente. «Te dije que no lo cantaras», dijo. «Te lo advertí». «No, no, no. Ya te acostumbrarás a nosotros, como yo lo hice con tu abuela». «No, en cuanto la vela se apague, se habrán ido».
Abrí los ojos apenas lo suficiente para ver la vela. Estaba completa y con la llama negra ardiendo. Por puro instinto, me volví hacia el otro par de siluetas, al fondo de la habitación. Ojalá no hubiese mirado, ojalá hubiese escuchado. Las dos figuras se acercaban a mí con los brazos abiertos. Había sangre en sus cuerpos y podía ver sus huesos en diferentes partes. Trató de advertírmelo. El abuelo trató de decírmelo y no escuché. Me lancé a apagar la vela de un soplido. Nunca debí haberlo hecho. La negrura me rodea y me envuelve. No he vuelto a encontrar la salida de esta habitación desde entonces. Tampoco he visto el sol salir por la ventana, a pesar de que llevo aquí más de lo que soy capaz de recordar. Las sombras que se parecen a mi familia ríen a menudo y bailan a mi alrededor, como si celebrasen que me encuentro aquí. Pero mayormente me hablan, me susurran, y aunque soy capaz de entender cada terrible palabra de lo que dicen, sé que si hubiese alguien escuchando al otro lado de la puerta, solo conseguiría oír una voz inteligible y átona, como un murmullo que no pertenece a ninguna lengua que se conozca. Hasta aquí la travesía del día de hoy. ¿Tienen ganas de más? Este y otros 6 relatos de excelentes escritores lo pueden encontrar en el libro 7 a la medianoche, una antología que presenta criaturas y miedos tan distintos como los autores que los crearon. Entre ellos podrán reconocer a algunos que ya hemos visto aquí en el canal, por lo que les podemos asegurar que disfrutarán la lectura. Pueden adquirirlo en Mandrágora Ediciones, así como preguntar por él en el café La Vieja Ermitaña. Les habló Titi, su barquera de confianza. Nos vemos en la siguiente marea.